Hola a todos. En este vídeo vamos a explicar brevemente el tema 4.1, el reinado de Carlos IV, la Guerra de la Independencia. El reinado de Carlos IV empieza en 1788, un año antes de la Revolución Francesa, y los sucesos de Francia influirán directamente en lo que ocurra en España. En primer lugar, hablaremos del pánico de Floridablanca. El rey Carlos IV y su ministro Floridablanca, ante los sucesos de Francia, intentarán evitar, el contagio revolucionario. Para eso habrá una censura o se establecerá un control férreo en las aduanas. En 1792, Godoy es nombrado primer ministro y tan pronto como ocurre eso, empieza a formarse una camarilla que se opone tanto a él como a Carlos IV y que estará dirigida por el hijo de Carlos IV, Fernando, el futuro Fernando VII. La ejecución de Luis XVI en Francia provocó que España participara en la llamada Guerra de la Convención contra Francia. La derrota española fue rápida y por la paz de Basilea, España aceptó ceder su parte de la isla de Santo Domingo a Francia y así volvió la tradicional alianza con Francia contra Inglaterra. Esa alianza provocaría la batalla de Trafalgar, donde las tropas franco-españolas fueron derrotadas por los ingleses en 1805. En 1808 se producen una serie de acontecimientos que darán origen a la Guerra de la Independencia. Estos hechos son el Tratado de Fontainebleau, que en realidad se firma en 1807, el proceso del Escorial, el motín de Aranjuez y las abdicaciones de Bayona. El Tratado de Fontainebleau, firmado en 1807 por Napoleón y Godoy, permitía el paso de soldados franceses por España camino de Portugal. El proceso del Escorial fue un juicio familiar que se le hizo a Fernando, acusado de conspirar contra su padre. De ese juicio, Fernando salió indemne, pero la camarilla fernandina fue condenada. A la vez que se producía el proceso del Escorial, tropas francesas iban ocupando distintas ciudades españolas. Es entonces cuando Godoy decide trasladar a la familia real a Cádiz para, en caso de necesidad, poder embarcar hacia América. La primera noche de ese viaje se hace en Aranjuez y allí se produce un motín por el que Carlos IV se ve obligado a cederle la corona a su hijo Fernando VII. Tan pronto como pasó la situación de peligro, Carlos IV se desdijo de su abdicación y pidió ayuda a Napoleón, algo que también hizo Fernando VII, que buscaba que Napoleón le legitimase en el trono. Napoleón los cita a ambos en Bayona, negocia con cada uno de ellos por separado, de forma que se producen estas abdicaciones de Bayona. Fernando VII devuelve la corona a su padre, que un día antes se la había cedido a Napoleón, y Napoleón da la corona de España a su hermano José. Mientras tanto, la Junta de Gobierno que Fernando VII había dejado en España al irse a Bayona trataba de aparentar calma en una situación en la que se sucedían los enfrentamientos entre franceses y españoles. El más famoso de esos enfrentamientos fue el levantamiento del 2 de mayo en Madrid, que consideramos el inicio de la Guerra de Independencia. La indecisión de la Junta de Gobierno, especialmente ante la represión de Murat, provocó que la opinión pública dejara de reconocer la autoridad de esa Junta y que se formaran juntas provinciales que asumían la soberanía en nombre de Fernando VII. Esas juntas provinciales acabaron uniéndose en una junta central, cuya función fue doble: encargarse del gobierno y organizar la resistencia frente a Francia. La Guerra de Independencia fue una guerra de liberación nacional, donde todo el pueblo, no solamente el ejército, participó. Ante la superioridad del ejército francés,
los españoles adoptaron un nuevo modo de combatir que fue la guerrilla. Las características de la guerrilla son las siguientes. La guerra es una actividad permanente, es una guerra de desgaste, solamente se actúa cuando se tiene certeza de triunfo y la actuación característica es la emboscada. Las fases de la Guerra de Independencia son las siguientes. En primer lugar, la resistencia popular, el año 1808. Napoleón pensaba que sería fácil dominar la península, pero la resistencia de ciudades como Girona o Zaragoza frenaron ese avance que Napoleón pensaba que iba a ser rápido. Además, el ejército francés, dirigido por Dupont, fue derrotado por las tropas del general Castaños en Bailén, batalla de Bailén, en julio de 1808. Esa derrota forzó a José I a abandonar Madrid y el ejército francés tuvo que replegarse hasta el norte del Ebro. La segunda etapa es la ocupación francesa de 1808 a 1812. Napoleón entra personalmente en España al mando de la Gran Armée, de sus mejores unidades, ocupará distintas ciudades y José I volverá a Madrid. Mientras tanto, la Junta Central se trasladará a Sevilla y después a Cádiz. A partir de ese momento, prácticamente la única fuerza que resiste a los franceses es la guerrilla. La tercera etapa, la que podemos llamar la derrota napoleónica, se da entre 1812 y 1814. A partir de 1812, la guerra va a estar muy afectada por la campaña que Napoleón inicia en Rusia y que le obliga a tener dos frentes abiertos, el frente ruso y el frente español. Las sucesivas derrotas francesas desembocarán en la firma por parte de Napoleón del Tratado de Valencey en diciembre de 1813, por el que devolvía la corona a Fernando VII.